día martes comenzamos a platicar acerca del cultivo del anturio. Platicábamos de que el cultivo del anturio se parece en dos cosas al ave del paraíso. Primero, que es una planta que produce rizoma, por lo tanto puede propagarse asexualmente a través de división de rizoma. Y la segunda es que es una planta tropical. Entonces, al ser una planta tropical, tenemos que tener en cuenta nosotros de que es una planta que que va a requerir alta humedad, que es una planta umbrófila, por eso inclusive se ve aquí en la diapositiva que hay en plantaciones principalmente para que son tan destinadas a producir de flor de corte para exportación. Es bueno colocarle un sarán. Platicábamos, entonces requiere alta humedad, requiere sombra, requiere bastante materia orgánica, pero algo importante, acá esta planta es un poco más versátil, con relación a la temperatura. Se va a producir muy bien en temperaturas altas, hablando del clima guatemalteco, como en temperaturas templadas, pero va a haber una relación entre la temperatura y la calidad de la espata que vamos a producir. A mayor temperatura, la calidad de espata baja, o sea, se reduce la calidad de la espata, pero aumenta la producción de tallos florales por planta. Si la temperatura es templada, digamos ya llegando a los climas en los que estamos acá en Villanueva, en Bárcena, entonces ahí ya la calidad aumenta, pero disminuye un poco la producción. Entonces, este criterio es importante a la hora de seleccionar el sitio en el cual vamos a producir. Estuvimos platicando también de que generalmente las plantaciones, por lo menos las pocas que yo conozco, están establecidas en umbráculos y se trabaja en canteros. Platicábamos de que era bien importante, como toda planta de origen tropical, es importante el venir y considerar la cama de siembra, la cual va a tener una zona de drenaje de 10 centímetros, y platicábamos de que era aconsejable colocar una buena cama para el desarrollo radicular. Indicamos en su momento de que las raíces del anturio, la planta del anturio va a tener dos tipos de raíces. Un sistema de raíz fibrosa que le va a servir para anclaje al suelo, no tiene mayor capacidad de absorción de agua y minerales, y esas crecen, como ser fibrosas, crecen como cabellera, ¿sí? Crecen hacia abajo, y unas raíces que tienen crecimiento más horizontal, que les mostré algunas fotos y hoy les voy a subir la presentación y les voy a mostrar otras, tienen raíces de crecimiento más horizontal, que son un poco más carnosas. Estas raíces son de aireación. Entonces, estas raíces básicamente tampoco absorben agua, son para aireación. Entonces, es importante que en esta cama de desarrollo, en la cama de desarrollo radicular, exista esta capa de 30 centímetros de un sustrato que tenga una relación 1:1 de materia orgánica y material poroso, que puede ser ideal una brosa o una bobinaza mezclada con algún material tipo la pumita, la arena grava, o si queremos ser más tecnificados, pero ahí sí sale un poquito caro usar materiales como la perlita y la vermiculita. Pero digamos, si uno quiere manejar mejor sus costos de inversión, con arena grava es suficiente. Pero en esa misma cama de crecimiento radicular, hay que crear una pequeña capa, una capa delgadita para el desarrollo de esas raíces de aireación. Y ahí el material que les aconsejaba era colocar una capa delgada sobre esta mezcla, una capa delgada de piedra volcánica. Les platicaba que las plantaciones que yo he visto tienen piedra volcánica, pero sí me han llegado referencias de que algunos, ante la ausencia de piedra volcánica, lo que hacen es cernir la arena, la pumita, para sus actividades normales, llenado de bolsa o qué sé yo, y el material sobrante, que se llama cascajo o granza, el material más grueso, llamado cascajo o granza,
lo pueden utilizar para colocar esta capa, esta delgada capa que va a servir para el desarrollo de las raíces de aireación. De ahí en adelante comenzamos a hablar de la plantación y dijimos de que en realidad la planta, se me olvidaba decir también de que entre el recordatorio de lo que vimos el día anterior, de que si las raíces fibrosas no absorben agua, si las raíces carnosas no absorben agua, entonces ¿en dónde ocurre la absorción de agua y por ende de minerales? A nivel de hojas. Estas han tenido un sistema de desarrollo evolutivo que la absorción la realizan a través de las hojas. Entonces, esto es bien importante, número uno, para establecer el sistema de riego, a pesar de que en estas fotos que están aquí, de aquí en adelante vimos que la plantación tiene un sistema de riego por aspersión. Lo ideal es colocar un sistema de riego por microaspersión, porque atomiza más la gota, sale más pequeña la gota, entonces forma una pequeña brisa que permite de mejor forma o facilita la absorción del agua. Si se hacen fertilizaciones por fertirriego, pues ni modo, no hay problema. Pero si la fertilización no se hace por fertirriego, sino que se hace con equipo de aspersión, como lo hacemos en la ENCA, lo ideal es estar haciendo una fertilización foliar de forma frecuente, por ejemplo, puede ser una semana. Yo le recomendé semanalmente Baifolan, utilizando las bombas de mochila común y corriente. Lo que cambia acá es la forma de aspersión, ya que las boquillas deben ir dirigidas especialmente al envés de las hojas. Debe ir dirigidas al envés de las hojas porque ahí va a haber mayor concentración de estomas. Les indicaba que en el caso de los que hacemos la aspersión, la fertilización foliar vía aspersión, lo que tenemos que hacer, y eso es importante para cualquier cultivo, no solo para la anturria, esto es para cualquier cultivo. Si ustedes van a aplicar un fertilizante foliar, asegúrense que los estomas estén abiertos. Y la mejor forma de asegurarnos que los estomas estén abiertos es aumentando la humedad relativa, aplicando en horas frescas, aumentando la humedad relativa antes de la aspersión. Puede ser colocarle riego, por ejemplo, en el caso de la anturria, yo recomiendo colocar el sistema de riego 5 minutos antes de la aspersión con el fertilizante foliar. Después, les comencé, platicábamos de que a pesar de que no se realiza ninguna manejo de formación de la planta, no vamos a hacer ningún pinzamiento, ningún hard pinch, sí es aconsejable hacer podas. Las podas que se aconsejan acá son podas de saneamiento, eliminar toda la hoja que esté enferma, porque no es conveniente que la planta tenga un exceso de hojas. Hay varios sistemas o varias formas de hacer las podas de follaje. Por ejemplo, la más frecuente es dejarle de 3 a 4 hojas a la planta y estar podando hojas viejas y hojas nuevas a manera de dejar esa cantidad, haciendo la supervisión para realizar podas donde convenga con una frecuencia de 15 días. Existen, si nosotros consultamos la literatura, existen otras investigaciones que han probado hacer diferentes tipos de podas de follaje para determinar la relación ideal de hojas para que haya bastante producción de espatas. En realidad no hay una recomendación que se diga, esto es lo que se usa a nivel mundial, sino que cada productor, en función del clima que tenga, en función de las condiciones ambientales que tenga, va a ir probando. Pero les decía que con ese sistema de dejarle de 3 a 4 hojas por planta, haciendo los monitoreos para hacer podas a cada 15 días, se puede tener este resultado. Les decía que estas pruebas no fueron hechas en Guatemala, por lo tanto no sé, habría que evaluar antes para ver si funciona, pero ustedes pueden ver acá la relación en la cantidad de la floración, acá que estoy señalando, en un cantero donde se manejan podas de clarificación, podas para que entre luz, y un cantero en donde no se hizo ningún tipo de poda. Ustedes pueden ver la planta acá, donde no se hizo podas, más vigorosa, más bonita la planta, pero miren la cantidad de inflorescencias que hay. En cambio acá ustedes pueden ver la planta un poco más chaparrona, pero ustedes pueden ver acá la cantidad de inflorescencias que hay.
Inclusive hasta en color del follaje se ve diferente, pero al ver la coloración de la espata nosotros podemos decir, si no nos están engañando, es de la misma variedad la que se está utilizando. Les decía que lo ideal es que pueda penetrar luz al área del rizoma, no que esté en contacto el rizoma con la luz, porque recuerden que el rizoma es subterráneo, pero le entra luz al cuello de la planta y eso estimula a que el rizoma produzca inflorescencias. Pues ustedes pueden ver acá, se recuerdan que una de las diferencias entre Anthurium andrianum y Anthurium schefflerianum es que el Anthurium andrianum tiene menor capacidad de amacollamiento. ¿Ok? Y ustedes pueden ver, miren la planta con poco follaje, poco amacollada, pero en plena producción. Y me quedé el último día mostrándoles unas fotos que son en una plantación que ni siquiera está muy tecnificada. Les comentaba que esta plantación es en Tapachula. Es una plantación que no está tan tecnificada que digamos, pues chicas, necesitamos invernaderos automatizados. Perdón, hay alguien levantando la mano y es Valek. Adelante, Valek. Ingeniero, solo era para pedirle si me podía aceptar en otro dispositivo, pero ya me aceptó, gracias, Inge. Muy bien, qué bueno, Valek. Entonces les decía de que les traía estas fotos, porque esta plantación es en Tapachula, más o menos un clima semejante al de área de Coatepeque, ¿verdad, Breuda? Entonces, es un área de Tapachula. Si ustedes pueden ver, la plantación ni siquiera está tan tecnificada. No es de que puchica tengan invernaderos automatizados y dentro de él colocaron el sarán. No, miren aquí ustedes pueden ver el bosque, hay bosques cercanos. Hicieron pruebas en sombra con árboles y sombra con sarán y les estaba yendo mejor en sombra con sarán por todo el material que deja caer los árboles. Entonces, pero si ustedes se dan cuenta el sarán, miren los polines, son bien sencillos, ¿sí? Acá yo tuve la oportunidad de visitar esta finca y me dieron acceso total porque me tocó que ir a supervisar a este estudiante y el que está aquí es mi guardaespaldas, no mentira, era otro catedrático de la ENCA, el que estaba antes del ingeniero Chonay y que si él hubiera seguido, los recordaran porque era bien duro, era bien difícil ganarle los cursos. Pero yo les decía que estos dos amigos miden aproximadamente como unos 77, unos 78 de estatura. Y miren el tamaño de la planta. O sea, la planta es grande. Miren ese vigor que tiene esa planta. Si yo fuera el agrónomo acá, recomendaría hacer un poco de podas para aumentar la producción. Pero ellos no han tecnificado tanto. Ellos han tratado de manejar su finca. Producen varias plantas tropicales, pero la han tratado de manejar con el menor uso de químicos posible. Y lo comenzaron a hacer cuando, como les comenté al inicio del curso, era una finca cafetalera, entonces dejaron de meterle plata al café cuando el café comenzó a tener problemas a finales de los 90, el café y el azúcar, que tuvieron problemas, ellos dejaron de meterle plata al café, se tiraron a producción de café orgánico, ya no tirarle más plata al café, sino que hacer solo mano de obra y cuestioncitos que les permitiera tener el sello de café orgánico, y se dedicaron a producir ornamentales. Por eso es que cuando nosotros fuimos todavía estaban haciendo pruebas. En cuanto a plagas y enfermedades, a pesar de que si nosotros revisamos literatura, nosotros leemos libros, vamos a encontrar que la principal plaga del anturio es el trips, y lo que hace el trips es que llega a donde está la inflorescencia y cierra la espata, imagínense, yo quiero ver lo valioso de la flor cortada, de la flor de corte del anturio, es el color de la espata, y que la espata se cierra y que comienzan a aparecer unos puntitos negros, eso desvaloriza totalmente la plantación, el valor de la flor. Pero eso indica la literatura, y yo he logrado observar algunas fotografías de espatas afectadas por trips. Sin embargo, ustedes que ya son unos entomólogos hechos y derechos, recordarán que los trips generalmente van a abundar cuando hay mucho calor y baja humedad. Y el anturrio tiene sombra, y eso de alguna forma regula la temperatura, y tiene alta humedad, porque es una planta tropical.
Entonces, a mí sí a pesar de que yo he visto fotos, nunca he tenido la oportunidad de ver una planta afectada por trips. La literatura, la AGEXPORT, que yo he anunciado anteriormente como una opción donde no puede conseguir información, sacó a principios de este siglo, a principios del 2000, sacó una serie de documentos de cultivos que ellos estaban fomentando debido al potencial de exportación que tenían. Entonces sacó un manual por cada cultivo. Sacaron el manual del anturrio. Yo lo tengo, pero saber en dónde en mi oficina refundido. Sacaron el manual del anturrio y hay varias cosas que no me gustan. Por ejemplo, eso que ellos mencionan el trips y le dan importancia al trips. Y en el tiempo que las pocas plantaciones que yo he recorrido y en el tiempo que yo he estado en AENCA, jamás he tenido problemas con trips. Con quien sí he tenido problemas es con el señor que ustedes ven ahí en la fotografía, el gusano peludo. Ustedes recordarán que el gusano peludo son las larvas de un insecto que tiene por nombre Stigmene acrea. Su hábito el hábito del gusano peludo en el anturio es más nocturno, entonces cuesta un poco verlo. Me costó un poco determinar cuál era la larva que se estaba comiendo las hojas principalmente. Raramente atacó espatas, más que todo atacó hojas, pero me costó un poco determinar qué era lo que se estaba comiendo las hojas en el anturio, pero al fin lo logramos determinar. Entonces nos costó un poco con el gusano peludo. Es la única plaga que hemos tenido en AENCA. Quizás con lo que más tenemos problema y debido a la presencia de alta humedad es con enfermedades. Aparece mucho antracnosis y aparecen enfermedades, algunas manchas bacterianas. La fotografía que ustedes ven ahí es de antracnosis. Entonces nos aparece antracnosis y nos aparecen manchas bacterianas. Las manchas bacterianas son unas manchas que aparecen un poco más concéntricas acá en la parte central de la hoja, por temporada. La antracnosis, la ventaja es que la controlamos bastante bien con clorothalonil. Ahora con las enfermedades bacterianas sí nos ha costado un poco porque no hay una alta gama de bactericidas en el mercado. Muy bien, llega el momento de la cosecha. A pesar de que en algunas fincas cosechan las inflorescencias, los tallos florales los cosechan con tijera, yo no entiendo por qué. Ya sabiendo lo que nosotros sabemos ahorita, jovencitos, mi consejo es que se coseche con la mano. Y a mí me da risa porque a veces cuando mando estudiantes de segundo a cosechar anturrio, no sé si alguno de ustedes cuando tuvimos oportunidad de estar allá en la escuela lo mandé a cosechar anturrios, pero cuando los mando y les digo que se jala igual, que es por ser una planta que tiene rizoma, al igual que el ave del paraíso, se cosecha igual que el ave del paraíso jalando, no sé, porque me da la impresión de que se me asustan de que van a ir que es algo semejante al ave del paraíso y es mucho más fácil. Lo único es que para todo esto hay que tener maña. Me voy a desviar un minuto. Recuerdo dentro de las prácticas del curso de flores y follajes, generalmente la última práctica que yo he hecho ha sido una práctica que se llama Día de Campo, en donde los estudiantes hacen una actividad de transferencia de tecnología que se llama Día de Campo para explicarle al resto de sus compañeros sobre las particularidades del cultivo que les tocó manejar durante todo el cuatrimestre, un cultivo que yo les asigno. Y recuerdo que en algún momento le tocó a un grupo, a la gran puchica, muchachos, hace como, creo que es de la 2014-2016, pero les tocó manejar el cultivo de las maracas, una planta tropical. Y la literatura, como ser una planta tropical, las maracas son muy parecidas al ave del paraíso, a la heliconia, muy, muy parecidas. Entonces, cuando los muchachos se comenzaron a preparar, la literatura dice que se cosecha igual que el ave del paraíso, se hace jalado. Y me da risa porque hubo de los muchachos que estaba exponía así con toda la pompa y con... Me gustó la exposición y por cierto tuvo buena nota por la seguridad con la que exponía. Pero muchas veces esa seguridad uno la debe de acompañar con haber hecho las cosas antes.
Por ejemplo, yo nunca a mí nadie me enseñó a cosechar ave paraíso. Yo leí y antes fui a sufrir para encontrarle la maña para cortar el ave del paraíso y me di cuenta que no era difícil, pero había que tener maña. Y eso por eso después los pasaba molestando a ustedes, diciéndoles de que había que darle bonito a la planta y algunas que, porque más de algunos de ustedes lo pude haber hecho, que no salía la flor, yo llegaba y yo la sacaba fácilmente. Pero no era porque yo tuviera fuerza, sino porque tenía maña. Pero en el caso de esta planta, de la maraca, sí era chistoso, porque a pesar de que eso dice la literatura, la primera vez que yo intenté arrancar una maraca, muchachos, casi dejo los brazos prendidos ahí, y me di cuenta que no era así. No se cortaba como se corta el ave del paraíso, ni el anturio, que esos dos es parecido, que es un jalón seco para arriba. Este no sale. Entonces me puse a pensar, ¿de qué otra forma la puedo arrancar? Porque ¿cómo le voy a pedir a los estudiantes que lo hagan si ni yo lo puedo hacer? Entonces se me ocurrió cortarlo como se corta el anturrio, como se corta la gerbera, porque la gerbera también es una planta que produce rizoma y que también hay que ser arrancada la flor. Pero, ¿cómo se arrancan estos tallos florales? Imaginémonos que este es el tallo floral de la gerbera. Lo que se hace con la gerbera es que si ustedes jalan la flor, se viene con todo y planta. Entonces lo que se hace es que se dobla y ya sale la flor fácilmente. Intenté hacerlo con las maracas y me di cuenta que sí, doblando. Alguna vez todavía había que doblar para este otro lado, después la flor se salía y bien facilito. Y me recuerdo del muchacho hasta me recuerdo de qué pueblo es, ya me recordé del nombre. Hablando, entonces vino y lo explicó, pero no lo hizo. Entonces el maloso de Mario Alemán se le ocurrió una pregunta. A ver, tal persona, pero aquí estamos en aprender haciendo, enseñarle a los estudiantes cómo se hace. Se pone así todo creidito él ahí y comienza y no salía. Le digo, espérate, le digo yo. Y les expliqué lo que les estoy diciendo ahorita y por eso estoy aprovechando esto. Para todo hay que conocerlo y eso es lo importante de los módulos en AENCA, que hacemos las cosas. Para todo hay que hacerlo porque si no uno puede quedar en ridículo, y con los trabajadores de campo quedar en ridículo es difícil porque uno pierde autoridad. Y le digo, te voy a enseñar, déjame probar a mí, le digo. Bueno, me dice, yo soy derecho. Entonces le digo, lo voy a hacer con la mano izquierda, le digo, ya haré, plac, y con la mano la jalé, ya viste, le digo, ya se imaginan todos haciéndole burla porque decían de que no tenía fuerza. Entonces, eso es lo que pasa con muchas de estas cuestiones, hay que tener maña. En el caso del anturio, el anturio se le pega un jalón seco, como en el caso del ave del paraíso. Pero si ustedes le pegan un jalón, a pesar de que la planta tiene un rizoma que es de regular tamaño, es un rizoma mediano, en práctica, si estamos en práctica, ustedes lo van a hacer, ¿sí? Espero yo, ustedes lo van a hacer. A cada uno de ustedes les voy a dar una planta de anturio para que ustedes hagan división de rizoma. Entonces, pero a pesar de que el rizoma es un poco grande, es de tamaño mediano, si ustedes jalan con fuerza, como en el ave del paraíso, se puede entrar toda la planta. Entonces lo que hay que hacer es esto. Está aquí la inflorescencia, la voy a agarrar con la mano derecha para dejar, y acá es la base donde sale la planta y aquí abajito está el rizoma. Lo que uno tiene que hacer es que con la mano menos diestra, agarrar el anturio acá, del tallo flor acá, pegar hasta donde está el follaje. Esta parte de la mano me va a servir para sostener la planta. Entonces yo agarro el tallo floral, llego hasta donde está la planta y luego jalo. Y la flor se viene bien. ¿Cómo sé? Y les voy a explicar otra también. Voy a aprovechar que a explicar cómo se cortan varias plantas con rizoma. ¿Cómo sé que hice bien la cosecha? Porque en el tallo floral, en la parte de abajo va a salir una como chibolita. En la parte de abajo va a salir una como chibolita. No tengo fotos de eso mucho. Pero en la parte de abajo del tallo floral va a salir como una chibolita. Si estamos en la AENCA presencialmente, se los voy a enseñar. Entonces, ¿ustedes se dan cuenta? El ave del paraíso se corta de una forma muy parecido al anturio, pero el anturio tiene su particularidad. Ya les conté que la gerbera es otra forma de cosecharla. En todo se arrancaba, pero para cada una hay que tener su maña. Muy parecido a cómo se hace la maraca.
Pero otra planta que se corta igual es la cala. Espero pues mostrarles las fotos más adelante, que me dé tiempo en este curso, que ya solo 2 semanas me quedan. Cala, ¿cuál es la cala? Cala es lo que aquí en Guatemala conocemos como cartucho, ¿sí? Cala es del nombre científico Santedeschia aethiopica. Se los tengo que mostrar. Ah, sí, ya sé, voy a hacer una clase solo para mostrarles plantas que se producen por división de rizoma. En la cala, igual que cualquier planta que produce rizoma, la cosecha de la flor, usted la pueden hacer cortada, pero ya sabemos lo que pasa. Y en la cala es peor, porque ahí el principal problema que se tiene con cala es bacteriosis. La principal enfermedad son enfermedades bacterianas. Entonces, si nosotros cortamos los tallos florales con cala, es un nombre que le dan común en otros países a la cala, nosotros aquí en Guatemala le llamamos cartucho, pero en exportación es cala. Un nombre común que le dan en otros mercados es lirio de agua, es porque requiere mucha humedad. Si nosotros cortamos, el riesgo de que tengamos una infección bacteriana es muy grande, entonces hay que arrancar. Pero ¿qué pasa si uno intenta arrancar un cartucho o una cala de la forma tradicional? Se siente como que es hule y lo que se trae uno es el tallo floral, la espata floral con un pedacitillo de tallo, y eso no sirve. No tenemos que arrancarla, es como que lo hubiéramos cortado con tijera, hasta hubiera sido mejor el corte. Tenemos que cortarla desde la base. Y aquí sí tiene cierto parecido con el ave del paraíso. Ustedes recordarán que lo que hay que hacer con el ave del paraíso para arrancarlo es meter una mano hasta el fondo, a manera de separar generalmente el tallo floral del ave del paraíso. En la parte de abajo generalmente tiene una hoja que lo envuelve. Con esa mano separa uno la hoja y luego pega el jalón, que es un jalón seco. Algo muy semejante se tiene que hacer con el anturrio, con la cala, solo que uno debe procurar meter la mano más al fondo. Hay una hoja que va a estar en el ave del paraíso que ustedes lo hicieron, esa hoja se despega fácilmente. En la cala no. En la cala tienen que meter ustedes bien la mano y hasta que se vea metida, pegan un jalón. Se siente como que es hule el que están jalando. Y si en la parte de abajo sale una cosa blanca, significa que la cosecha fue bien hecha. Perdón que haya mezclado varios cultivos, muchachos, pero estoy aprovechando esta ocasión. Cada uno de esos cultivos que mencioné, maraca, gerbera, cala, al igual que ave del paraíso y anturrio, tienen su punto de corte. El punto de corte y ustedes ya conocen el de ave del paraíso. Ahorita les digo el de anturrio, y luego con fotografía les voy a mostrar el punto de corte para las siguientes especies. En el caso del anturrio, el punto de corte lo va a dar el espádice. El punto de corte lo va a dar el espádice. Y ustedes me dan nota, pues si el espádice no nos interesa, lo que nos interesa es la espata. Sí, pero el espádice, que es este gusanito, es una inflorescencia. Un montón de flores sésiles sentadas sobre un raquis. Se han hecho investigaciones y está perfectamente comprobado que la duración, la vida de florero de la espata está en función del porcentaje de flores abiertas en el espádice. En el espádice, las flores se comienzan a abrir de abajo hacia arriba. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de abajo, el espádice tiene un color, en la parte de arriba tiene otro color. Entonces, esta que está acá, si ustedes miren el fondo, es la enca, canteros de la enca, y esas fueron las tomé el año pasado y ahorita está, porque eso generalmente lo enseño en el campo, pero estas las tomé el año pasado y ahorita están peor, creo yo, los canteros, pero bueno, si ustedes ven acá, esto tiene un color, las flores abiertas tienen un color, las flores cerradas tienen otro color. Si ustedes tocan, entonces a través del color nosotros podemos ver cuántas flores hay abiertas y cuántas hay cerradas. Y es un cálculo, porque tampoco se van a poner a contar, ni se puede. También, a través del tacto, si ustedes tocan la parte de abajo, esta parte se siente como áspera, como rústica. Si ustedes tocan esta parte de arriba, aquí se siente finito, 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 como que tuviera cera.
Cuando el 75% de las flores estén abiertas en el espádice, es el momento de la cosecha. Eso nos va a dar una mayor vida de flores. Muchas veces los estudiantes, cuando estoy de forma presencial, me preguntan, ¿y cuál es la vida de floreros? Eso va a depender. Pero tanto el anturio como flor de corte y el leather leaf como follaje de corte son dos especies que tienen una vida de florero muy larga. La vida de florero puede superar los 21 días. ¿Sí? Entonces, y más si se corta en el momento oportuno. Acá se está cosechando, esto es México, ¿es México no? ¿O es Retalullo? Bueno, no recuerdo. Pero aquí estamos, es que hace mucho tiempo las fotos. No, no es México porque tuviera la fecha acá la foto. Entonces, acá se están cosechando los tallos florales, ¿sí? Se están cosechando los tallos florales. Los tallos florales obviamente van a pasar por un periodo de hidratación. Obviamente van a pasar por un periodo de enfriamiento. Acordémonos que la solución de hidratación es ideal que lleve un producto bactericida y un producto energizante. Todo eso yo no lo voy a repetir porque ya lo hemos platicado, ¿sí? Y hemos platicado que el enfriamiento es para que el agua que va en el tallo floral se enfríe y nos dé mayor vida de florero. Pero hay dos tipos de flor en función de las condiciones del enfriamiento que vamos a tener. Hemos visto plantas que se cultivan en el área fría guatemalteca. Hablamos del crisantemo, hablamos de la rosa, hablamos del lirio, aunque no hablamos del carnation, también puede ser carnation. Estas plantas o estas flores, perdón, las condiciones para el enfriamiento es de 2 a 4 grados centígrados, temperaturas bajas. Y el otro tipo de flor es la flor de tipo tropical. La flor de tipo tropical, si nosotros la enfriamos a esa temperatura, quemamos la flor. La flor de tipo tropical, al igual que lo vimos en el ave del paraíso y lo recalco ahorita en el anturio, los tallos se enfrían a 10 grados centígrados. Muy bien. Cuando vamos a empaquetar, no se hacen bonches, sino que se empacan los tallos individuales. Si ustedes se dan cuenta, cada tallo individual lleva un vial, al igual que, no recuerdo si eso lo mencioné no hemos visto orquídeas. Entonces lleva un vial. En los viales tengo una mejor foto en las orquídeas. Son unos tubitos en donde va solución hidratante, ¿sí? En donde va la solución hidratadora. Entonces ya los tubitos ya los venden en la industria. Se mete cada tallo floral se mete en un vial y cada espata se protege con una bolsa de plástico. ¿Cuál es la idea de proteger la espata con la bolsa de plástico? Que el espádice de este tallo floral no choque con el espádice del siguiente tallo floral, porque se pueden quebrar. Y a pesar de que a la gente lo que le gusta es la espata, un anturio sin espádice no tiene valor en el mercado de exportación. Se colocan todos los tallos en las cajas que ya conocemos o que ya hemos platicado y Jule Canelo ahí ya va para el mercado de exportación. Y aquí esta es una fotografía. Creo que en Retaluleu vi esta finca, no recuerdo mucha, pero es que hace mucho tiempo. Estas fotos, lo que sí recuerdo, porque recuerdo que tomé una foto de un par de estudiantes al final de esa promoción, y si es así, las tuve que haber tomado en el año 2006 o 2007, por ahí. Pero aquí está ya la flor lista para exportación. Y colorín colorado, con eso el chisme del anturio, yo he terminado. Y hasta ahorita terminé la clase, son las 9, hasta ahorita terminé la clase del día martes. Entonces ahorita sí ya comienzo con el tema de hoy, que hoy nos toca platicar un poco acerca de orquídeas. Me quedo en silencio por si tienen dudas. Cargo la siguiente presentación.
Ahí está. ¿Saben qué es lo chistoso, mucha? Ah, el día... Ingeniero, Adelante. disculpe, la hidratación en esta especie es igual que en las otras, con los mismos componentes. Sí, sí. Lo importante en la hidratación es que haya un compuesto bactericida esencial y de preferencia un compuesto que nos dé energía. Puede ser ácido cítrico, puede ser TSP, puede ser ácido fosfórico. Y para que en la segunda parte de muchas fincas no lo hacen, pero ideal es mezclarle un poquito de sacarosa, que eso nos da energía. ¿Saben? Miren, excelente la pregunta. ¿Saben qué consejo les doy? Uno cuando llega, eso se los digo en base a lo que he visto con el estudiante ENCA cuando llega a PAFS, que ahí es más difícil, pues, ya yo sé. Pero cuando llega a una finca, llega a ver que lo están haciendo todo bien. Y entonces a muchas veces se les olvida que nosotros los agrónomos tenemos que tener capacidad de innovación. Llegan a la finca y todo está bien, todo está bonito, y lo siguen haciendo de la misma forma. Por ejemplo, si alguien llegara a una exportadora de flor y no están utilizando azúcar, ¿qué haría Mario Alemán si llegara? Mario Alemán lo que haría es hacer una prueba, ¿ok? Probemos, agarrar no una prueba experimental con diseño experimental y todo lo que ustedes aprendieron en investigación. No, una prueba no experimental. Agarro unos tallos, los meto en el sistema de la finca, agarro otros tallos, los meto en el sistema de la finca más sacarosa, ¿sí? Y luego evalúo cuánto me dura cada tallo, cuál es la vida florero de cada tallo. ¿Qué tanto me puede incrementar los costos de la sacarosa? Y si puedo aumentar la calidad. Si eso funciona, entonces ya le digo a los jefes, miren, hice esta prueba y miren los resultados. Pues si ustedes quieren lo hacemos y si no, no. De cualquier forma, ustedes ya quedaron bien porque van a quedar como innovadores. Entonces, sí, esto es importante en general para cualquier flor, que en el momento de la hidratación, el agua va a ser el solvente y el soluto es un compuesto bactericida, y les recomiendo que siempre agreguen el compuesto energizante. Contesté la pregunta, ¿verdad? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Para esto de las orquídeas, ahora que me recuerdo, el miércoles que andábamos en la montañita, me dice uno de esos cuates de la iniciativa privada, que me preguntó que qué estábamos viendo. Le digo, el viernes nos toca ver orquídeas. ¡Ay, me manda el link! Me quiero conectar. Hasta ahorita me recordé. Muy bien. Vamos a trabajar un poco ahorita el campo de las orquídeas. El examen del día viernes entrante va a entrar hasta cultivo de orquídeas. El siguiente tema que vamos a ver es principales géneros de orquídeas. Principales géneros de orquídeas entra hasta el examen final. Entonces, hoy vamos a ver cómo manejar en general una orquídea, que eso es rápido. Yo, según mi mente, hoy mismo íbamos a comenzar con géneros, que eso es un poquito más lento, pero vamos a ver, pero los géneros ya entran para el examen final, para no cargar mucho este parcial y dejar descargado el final. Entonces, vamos a comenzar a hablar hoy del cultivo de orquídeas. Si ustedes recuerdan lo que vieron en su curso de biología, lo mencionamos en algunos momentos, y lo que vieron principalmente en su curso de botánica, las orquídeas es uno de los grupos más evolucionados de plantas que hay en la naturaleza. Se cree de que dentro de la línea evolutiva, hasta adelante, están las orquídeas. Es uno de los grupos más evolucionados. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando hablamos, y lo vamos a ir clarificando poco a poco. Cuando hablamos de orquídeas, señores, estamos hablando de una diversidad de plantas. No un pequeño grupito como en el caso de la rosa, que todas son muy parecidas, como en el caso de los lirios, que todos son muy parecidos, o en el caso de los anturbios, que a pesar de que existen muchas variedades, todos son muy parecidos. Cuando hablamos de orquídeas, señores, estamos hablando de diversidad. Yo no sé qué tan lejano o tan cercano está esta comparación analógica que voy a hacer, pero es como hablar de humanos. Decimos los humanos,
Ok, ¿cuáles son las características de los humanos? Van a tener características morfológicas, fisiológicas que los caracterizan. Pero en cuanto a adaptabilidad, por ejemplo, ¿a qué ambiente se adaptan los humanos en el planeta? ¿Ustedes se han dado cuenta? Nos adaptamos a casi todo. Igual son las orquídeas. ¿Sí? ¿Qué requerimientos tenemos los humanos? Son muy diversos en función de la raza. Igual pasa con las orquídeas. Entonces las orquídeas es un grupo tan diverso. Es un grupo que en Guatemala lo vemos más, o no, tradicionalmente, los agrónomos viejos, las orquídeas las hemos visto más como un área más sentimental, más de identidad, porque ahí está nuestra flor nacional, más de conservación, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque aquí en nuestra Mesoamérica, por ser un país subtropical, abundan las orquídeas. Ustedes caminan en un bosque que no haya sido muy intervenido y van a ver montones de orquídeas. Yo fui el miércoles a la montañita, que sí está bastante deteriorada, pero vi un montón de orquídeas. O sea, nosotros lo vemos como aquí hay que conservarlas, hay que quererlas, hay que mantenerlas, hay que hacerle así porque ahí está nuestra flor nacional. Pero en otros países la ven como un buen potencial de comercialización. Un buen potencial de comercialización. Ahí en Europa, la orquídea tiene un mercado muy grande. En Estados Unidos, la flor de corte, número 1, rosa. Número 2, ya está llegando las orquídeas. O sea, digamos, el pensar en producir orquídeas, ya no para tener un orquidiario. Ayer estaba hablando con un carpintero y me estaba mostrando un orquidiario que está haciendo ahí en Santa Rosa, en la laguna de allá, está muy bonito. Pero no porque quiero ser mi orquidiario, porque tengo mi voz y las orquídeas se miran bonitas, sino que hay que ir ya viendo las orquídeas con fines de trabajarlas y poderlas exportar. Eso en ningún momento significa, señores, depredarlas. Yo no estoy de acuerdo en ir a sacar del bosque y comenzar a mandarlas. Yo voy a Antigua, me gusta ir a Antigua, bueno, mucho a mi esposa le gusta. Y ustedes saben que si a mi esposa le gusta, uno tiene que ir por las buenas o por las buenas. Vamos a Antigua y ahí ustedes miran gente vendiendo orquídeas. Yo no compro orquídeas ahí. Son más baratas que en un vivero, son más baratas que en muchos lugares, pero son orquídeas depredadas. El comprar orquídeas ahí significa estar comprando depredación. Entonces yo, aunque gaste un poquito más, ahí les voy a dar unos tips donde pueden conseguir orquídeas más baratas. Pero yo, aunque gaste un poquito más, prefiero ir a comprarlas a viveros. Tampoco me voy a comprar una orquídea al vivero botánico, ahí a los kioscos que les mencioné cuando les hablé de las plantas bromelias. Tampoco voy a meterme ahí porque ahí me van a sacar un ojo de la cara. No solo que tengo 4 ojos, me quedaría solo con 3. No, estos no son ojos, vamos. Pero yo tampoco voy a comprarlas ahí, sino que hay que saber dónde comprar. Hay 2 opciones de mercado para vender las orquídeas. Uno es la venta de orquídeas en maceta. La venta de orquídeas en maceta, como les dije, los guatemaltecos no nos hemos fijado mucho en ese mercado, en otros países sí. Esto creo que ya se los había comentado antes y lo voy a repetir ahorita. A mí me tocó cuando decidimos cambiar, porque esa fue una decisión que tomamos entre el ingeniero Edwin Orellana, el ingeniero Walter Herrera y el chute de Mario Alemán, cuando decidimos cambiar la ruta para la gira del 6º cuatrimestre, porque la gira del primer cuatrimestre se hacía al suroccidente, al sur y al altiplano del país. Y la gira de segundo año al altiplano del país. La gira de tercer año a nororiente y suroriente. Y para mí, la gira puede tener muchos fines académicos, pero para mí la gira, aparte de los fines académicos, tiene fines sociales porque hay mucha convivencia. Realmente ahí es donde uno se conoce, tiene la oportunidad de convivir con sus hermanos de promoción. Entonces tiene esa parte social, pero tiene también la parte de conocer el país. Como agrónomo nos va a tocar ir a cualquier lugar y si uno no conoce, entonces si hacemos bien planificadas las giras, logramos que los estudiantes conozcan todo el país. Y eso fue ese fue mi planteamiento y fui apoyado por el ingeniero Orellana y por el ingeniero Herrera. Hicimos la pregira y fuimos a una finca a una empresa en Jalapa, una empresa productora de orquídeas en maceta, ¿sí? Una empresa productora de orquídeas en maceta para exportación.
Lastimosamente no busqué los datos, porque sí, los datos de producción son increíbles. Esa empresa es su principal negocio. Esta empresa se vino aquí a Guatemala a poner un negocio, que era la producción de semilla de chile, pimiento, tomate. Ay, no me recuerdo cuál era la otra hortaliza, pero eran tres hortalizas. Chile, pimiento, tomate y otra hortaliza. Ellos, su negocio es producir semillas certificadas. Pero se les ocurrió probar con las orquídeas, ya que se dieron cuenta que había un buen clima. Comenzaron a producir orquídeas y ahí les voy a mostrar unas fotos de cuántas orquídeas están produciendo. Están produciendo cantidades exageradas de orquídeas, todas del género Phalaenopsis. En la siguiente clase les hablo de eso. Entonces, produciendo cantidades grandes de orquídeas. La mayoría la están exportando para Estados Unidos. ¿Por qué se les ocurrió pues comenzar a producir orquídeas? Porque ellos tienen invernaderos productores de orquídeas en Holanda, que les sirven para distribuir a Europa, y decidieron venir a poner un invernadero, una pequeña parte de orquídeas, pero producen miles de macetas que las están mandando para Estados Unidos, y solo una pequeña parte dejan para el mercado local. Más adelante les muestro fotos, pero lo importante es que se producen orquídeas en maceta, ¿sí? Y ya, perdón, miren, esta es una foto de ese invernadero. Aquí hay unas pequeñas plantas de las orquídeas comenzando en sus primeras etapas de crecimiento. Y también estamos produciendo orquídea como flor de corte. Solo esto antes. Esta empresa que está produciendo cantidades exageradas las está mandando para Estados Unidos. Conozco otra empresa que las está mandando para Francia, pero es más pequeño, este es grande. Y su negocio principal es la producción de semilla de chile, pimiento, tomate y la otra hortaliza que no recuerdo. Pero una pequeña parte la estaban produciendo para orquídeas, y sé que están creciendo, parece que le está yendo bastante bien. Para flor de corte solo conozco un invernadero en Guatemala, este que está acá. Bueno, cuando digo conozco, estoy mintiendo, porque los dos de macetas sí he ido, a este no he ido. Y sí, voy a ver si voy contra que pase la pandemia, porque el encargado es Enca. Le di clases, es de la promoción del ingeniero David. Esta está produciendo orquídeas para exportar flor. Aquí están, vamos a hablar un poquito más adelante de él. También son del género Phalaenopsis, esos que ustedes ven ahí. Su objetivo es pues, mandar flor cortada. Aquí ya están casi en el momento aquí están en el momento de la cosecha, no casi. Aquí están en el momento de la cosecha de la flor de corte. Como yo estoy seguro de que voy a terminar mi clase el día de hoy, para eso me tengo que apurar porque ya me quedan 40 minutos, la de orquídeas, les voy a mandar el link de un video de esta empresa, un video que conseguí de esta empresa, donde están promocionando. La empresa está ubicada, no me recuerdo si es en Patzum o en Pachicí, y son invernaderos de alta tecnología. Entonces tenemos esas dos opciones: flor de corte, maceta, planta enraizada en maceta. Ustedes no han visto esta parte y la vamos a ver. Pero si pensamos, ¿qué tienen en común la empresa esta que está produciendo planta enraizada en maceta en Jalapa o aquí en Villa Canales con la empresa que está produciendo flor de corte allá en Chimaltenango, Patzum o Pachicí? ¿Saben qué tienen en común? Que los dos están produciendo el mismo género, el género Phalaenopsis. Ya lo vamos a ver. ¿Qué puedo contarles ahorita de Phalaenopsis que sea importante para lo que estoy hablando ahorita? Que no es una orquídea nativa de esta región. Y cuando veamos géneros de orquídeas, vamos a ver cuáles son nativos de esta región. ¿Qué les quiero decir con eso, jovencitos? Tenemos unas posibilidades grandísimas de producción si sabemos ejecutar un proyecto. Existen posibilidades. Bueno, si sabemos ejecutar un proyecto y tenemos capital, porque se necesita capital. También, no sé si les dije, también esta empresa es holandesa. Aquí están, esta es de la empresa de Patzum, que están produciendo flor de corte. Miren, Phalaenopsis. Miren qué flores más hermosas. Todas estas fotos son de Patzum. Muy bien. Entonces, la planta tiene
tiene un potencial de mercado muy grande. La orquídea, como familia orquidiácea, como familia, tiene un potencial de producción muy grande. Les acabo de hablar de el género Phalaenopsis, que no es de acá. Pero si es una de las plantas más evolucionadas a nivel mundial, señores, existen muchos géneros de orquídeas. Muchos géneros de orquídeas. No los vamos a ver todos. Muchos géneros de orquídeas. Y en cada género existen muchas especies. A nivel ya particular, hemos encontrado mucha hibridación natural y mucha hibridación inducida por el humano. ¿Por qué? Porque independientemente de que nosotros queramos producirla como flor de corte o como planta enraizada en maceta, obviamente el atractivo de la orquídea va a ser la flor. Mientras más variación en la flor haya, más opciones de comercialización hay. Entonces los productores de orquídeas, los investigadores en orquídeas, esos dos grupos, se han dado la tarea de estar haciendo híbridos. Y han aparecido muchos híbridos, tanto de forma natural, ocurren en la naturaleza, como híbridos que el hombre ha hecho. Pero es tanta la diversidad de híbridos que estos híbridos no solo son intragenéricos, sino que son intergenéricos. ¿Cómo así? Dentro de un género, por ejemplo, hay un género que se llama Cattleya. Hay un género que se llama Cattleya, que ya vamos a hablar de él. Hay un género que se llama Cattleya. Existen diversas especies de Cattleya y existen muchos híbridos de Cattleya. Híbridos que se han creado naturalmente o híbridos que se han sido creados por el humano, inducidos por el humano. Existe otro género que también lo vamos a ver, que se llama Laelia. Otro género que se llama Laelia. También Laelia tiene varias especies, tiene varios híbridos. Y hemos logrado crear cruces entre Laelia y Cattleya que nos han producido plantas, como estas dos que ustedes ven acá. Estas plantas son híbridos Laelio-Cattleya. Imagínense que es híbridos entre diferentes géneros. Entonces, ¿eso qué significa? Taxonómicamente estamos fritos, porque taxonómicamente existe una gran diversidad de especies, géneros e híbridos, intragenéricos, intergenéricos. Lo importante va a ser que nosotros aprendamos, que digamos, lo importante de la clase que yo espero, según yo iba a comenzar hoy, pero creo que no, creo que va a ser hasta el día martes, la de temprano, que nosotros digamos, yo ya sé diferenciar una Cattleya de una Lycaste, que es nuestra flor nacional. Yo la puedo diferenciar, o una Lycaste de una Paphiopedilum, o una Paphiopedilum de una Oncidium. Yo voy a enseñarles cómo diferenciar las principales. O que diga, el que te diga, ¿qué planta es esta? Esta es una orquídea, pero no, realmente el género no le atiende. Me parece que es del grupo de las Cattleyas. Pero como hay tanta diversidad, entonces no vamos a tener, nosotros los expertos sí, los inexpertos, no vamos a tener certeza de definir a qué grupo taxonómico pertenece. Esa diversidad es tan grande. Si yo les hubiera dicho, no lo hice, se me olvidó. Si yo les hubiera dicho al principio de la clase, piensen cuáles son las características de una orquídea. Muchos. Y ahorita no les voy a decir que piensen en eso. Formen una imagen de una orquídea, no la que está en la fotografía. Formen una imagen de una orquídea que ustedes hayan visto. Y muchos van a decir, las orquídeas viven sobre árboles. Las orquídeas producen pseudobulbos. No, voy a cambiar mi expresión. Todas las orquídeas crecen sobre árboles, todas las orquídeas producen pseudobulbos, todas las orquídeas necesitan calor, todas las orquídeas necesitan mucha humedad, y esas son mentiras, muchachos. La diversidad es tan grande que si nosotros queremos manejar bien una orquídea, primero tenemos que saber cuál es la orquídea y cuáles son sus requerimientos. Antes de pasarme a esto,
Déjenme contarles. Yo conozco mucha gente que mira las orquídeas en un kiosco, en las calles de Antigua, o en un bosque, y la miran, ¡ala, qué chilera esa orquídea! Está floreando. Se la llevan a su casa, la planta deja de florear y nunca más vuelve a florear. Ahí me oye uno de las señoras, es que yo tengo mala mano para las orquídeas. No, señores, no es mala mano, es desconocimiento de la orquídea. Todos creemos de que las orquídeas hay que ponerlas sobre un palo, hay que echarle bastante humedad y ponerle calor. No todas las orquídeas son iguales. Existe una diversidad tal de orquídeas que en función al sitio, que en función al sitio donde crecen, que en función al sitio de crecimiento, podemos tener 3 tipos de orquídeas. En función al sitio de crecimiento, podemos tener 3 tipos de orquídeas. Las primeras son las orquídeas terrestres. Esta que ustedes ven acá no es foto de la ENCA. Yo tenía una de mis orquídeas terrestres en la escuela, eran mías. Espero que primero que estén, y si están, que estén vivas. No he ido a verlas. La tenía porque quería que los estudiantes conocieran una orquídea terrestre. Pero miren, no sé cuántos de ustedes han visto esta orquídea, que es bastante popular en Guatemala, en Latinoamérica. Vemos esta orquídea con muchas flores. Aquí está la flor. Si ustedes miran esta orquídea, está en el pleno suelo. Si ustedes les buscan los pseudobulbos, no tiene pseudobulbo. Y entonces, ¿cómo sabemos que es una orquídea? De diferentes formas. Como yo, Mario Alemán, miro esta planta y les digo, jóvenes estudiantes, esta es una orquídea. Por la flor. Por las características de la flor. Y ahorita les voy a hablar cuáles son las características de la flor. Una orquídea se diferencia del resto de plantas por las características de la flor. De ahí que sean epífitas, que tengan pseudobulbos, eso no siempre se va a dar. Por ejemplo, estas que ustedes ven acá. O miren estas otras, son orquídeas litófitas. A pesar de que estas sí parece que tienen pseudobulbos, acá le veo un pseudobulbo. Es foto bajada de internet, no es tomada por su servidor. Crecen sobre rocas. Las únicas orquídeas litófitas que yo he tenido la oportunidad de observarlas he visto en la finca La Montañita. Cuando fui, estaba imposibilitado para tirarme a la roca esa para ir a arrancar una, porque yo ya quisiera tener una en la escuela. He pedido, pero no se animan. Nunca me han llevado, no sé si se las han llevado para su casa a quien se las he pedido o no se han animado, porque sí es un poco riesgoso ir a arrancarla. Pero hay orquídeas creciendo en rocas. Quizás el grupo más grande son de las que no hemos hablado. Luego siguen las terrestres. Y por último las litófitas. Las litófitas es un grupo pequeño de orquídeas, pero hay orquídeas creciendo en rocas. El grupo más grande es de las orquídeas epífitas. Ahí está. El grupo más grande es el de las orquídeas epífitas que crecen sobre árboles. Yo he escuchado muy frecuentemente, y a colegas, he escuchado decir, es que las orquídeas son plantas parásitas. No, los parásitos somos nosotros, muchachos. Las orquídeas no son parásitas. Las orquídeas no viven a expensas del árbol donde se posan. Y eso se los digo en escuela cuando les muestro orquídeas que las tengo creciendo sobre troncos de árboles que corté hace 10 años. Si fueran parásitas, ¿qué están parasitando en un pedazo de tronco podrido? No son parásitas, son plantas de sotobosque de crecimiento epífito, o sea, viven independiente del árbol, solo utilizan el árbol para posarse. Se ha estudiado a ver si existe algún tipo de simbiosis y no se ha logrado determinar. Entonces, solo simplemente son plantas epífitas, simplemente se posan en el árbol para vivir, pero no le causan daño al árbol. La mayoría de orquídeas son epífitas, luego siguen el grupo de orquídeas terrestres y por último las litófitas, que son un poco más raras. Pues miren, ya comenzamos a encontrar la primera diferenciación. Las orquídeas epífitas
generalmente van a tener dos sistemas de raíces. Las orquídeas no epífitas, o sea, las terrestres y las litófitas, solo tienen uno. Las orquídeas epífitas tienen dos sistemas de raíces, muy parecido al anturrio. Un sistema de raíces como este que ustedes ven acá, que es un sistema de raíces fibroso, que es un sistema de raíces fibroso que le sirve a la planta para el arraigamiento, para prenderse al árbol, para prenderse al sitio donde se posan. ¿Sí? Y arriba van a ver unas raíces más carnosas, que son estas que ustedes ven acá, que son raíces, esas raíces carnosas, a diferencia del anturrio, no son de aireación. A diferencia del anturrio, estas raíces no son de aireación. Se parecen al anturrio en que se van a observar los dos tipos de raíces. Se parecen al anturrio en que se van a observar los dos tipos de raíces. Se diferencia del anturrio, que estas raíces carnosas al anturrio le sirven para oxigenación, para aireación. En las orquídeas no. En las orquídeas estas raíces son de absorción. De absorción. Miren esta foto acá. En la punta, estas orquídeas, estas raíces de las orquídeas van a presentar una estructura generalmente de color verde, que es por donde absorben agua. Esta estructura se llama velamen. Esta estructura se llama velamen. Si nosotros miramos una orquídea, no importa si es epífita, no importa si es terrestre, no importa si es litófita, todas las orquídeas van a tener 3 sépalos y 3 pétalos. Todas tienen 3 sépalos, 3 pétalos alternados. ¿Eso qué significa? Que primero aparece un sépalo, luego un pétalo, luego un sépalo, luego un pétalo, luego un sépalo, luego un pétalo. Y otra cosa, los sépalos, los tres sépalos son muy parecidos y en ocasiones iguales a 2 de los pétalos. Los 3 sépalos son muy parecidos y en ocasiones iguales a 2 de los pétalos. Por ejemplo, en la fotografía, miremos la fotografía. Este es un sépalo, este es un sépalo, este es un sépalo. Entonces veamos la alternancia. Sépalo, pétalo. Sépalo, pétalo. Sépalo. ¿Qué me tocaría? Pétalo. Yo les dije, 3 sépalos son muy parecidos o a veces iguales a 2 pétalos. El tercer pétalo es totalmente diferente y se llama labelo. Labelo. Ahí en la fotografía dice labio, en algunos libros yo he visto labio, pero en toda la literatura especializada, Ingeniero, labelo. Adelante. Eso de que 2 sépalos van a ser iguales a, perdón, los 3 sépalos van a ser iguales a 2 pétalos, siempre va a suceder. Sí. O muy parecidos o iguales. Sí, siempre. Siempre. Y vamos a ir viendo, vamos a ver bastantes orquídeas, principalmente en la siguiente clase, y siempre van a ser iguales. Siempre van a ser muy parecidos o iguales. Entonces, miren esto. 3 sépalos, 2 pétalos, muy parecidos. ¿Ustedes se dan cuenta que son muy parecidos? Uno esperaría, por lo que uno aprendió en botánica, uno esperaría que los sépalos sean verdecitos. No, miren, son tan parecidos a estos 2 pétalos. El diferente es el tercero. Señores, si yo vengo y quiero saber, miren esto, si yo vengo y quiero saber si una planta es una orquídea o no, puedo utilizar otros criterios. Pero el criterio más determinante para diferenciar una orquídea de otra planta es la presencia de 3 sépalos y 3 pétalos. Eso es lo más importante. 3 sépalos y 3 pétalos. Y que los 3 sépalos sean muy parecidos a 2 de los pétalos. Con eso es orquídea. Ahora bien,
Vamos a ver el día martes que ¿cómo hago para diferenciar la orquídea A del género A con la orquídea del género B o con la orquídea del género C? Por ejemplo, ah, ¿cómo sé que esta orquídea es una Oncidium? Porque el labelo, ahorita no me pongan atención, esto lo vamos a ver el día martes. ¿Cómo sé yo que esta orquídea es una orquídea Oncidium? Porque el labelo tiene forma de una mujer bailando, con cierto color. ¿Cómo sé que esta orquídea es del género Paphiopedilum? Porque el labelo tiene la forma de un zapato. Y lo vamos a ver el próximo día. ¿Qué acabo de decir ahorita, señores? El labelo es... El labelo, te les voy a explicar la función del labelo. El labelo es la estructura que utilizamos muchas veces para distinguir un género de orquídeas del resto de géneros. O sea, la característica y forma del labelo me puede indicar a qué género pertenece una orquídea. Si ustedes ven, este es el labelo, y a la par del labelo hay una estructura que en mi esquema aparece con el nombre de columna. En esta estructura está androceo y gineceo. Una característica de las orquídeas, pero ahí sí necesitamos lupa para poderla ver en el campo. Otra característica distintiva de las orquídeas es que el androceo y el gineceo están fusionados en una estructura llamada columna. Y si ustedes son analíticos, ahorita me pueden decir, entonces las orquídeas son plantas de autopolinización. No. Entre androceo, a pesar de que están en la misma estructura, entre androceo, que generalmente está arriba, y gineceo, que generalmente está abajo, hay una estructura llamada rostelo. Hay una estructura llamada rostelo que imposibilita las probabilidades de autofecundación. Hay una estructura llamada rostelo que imposibilita las posibilidades de autofecundación. O sea, yéndonos a los conceptos que ustedes aprendieron en cursos teóricos, las orquídeas no son autógamas, son alógamas. Más adelante les voy a explicar algo, les voy a dar otro poco de información del labelo y cómo se polinizan las orquídeas. Las flores pueden aparecer en un tallo floral de forma solitaria, por ejemplo, en esta monja blanca que ustedes ven acá, la flor nacional, según Freddy Archila, que es el orquidiólogo que más proyección ha tenido, según el ingeniero Freddy Archila, egresado de la ENCA. Les quiero mandar un link, muchachos, de una publicación que hizo Prensa Libre de Freddy. Me gustaría que la lean, y eso no es para ningún examen ni nada. Es una publicación de Prensa Libre, la leen en 5 minutos. Pero quiero motivarlos. La verdad, se los deberíamos de proyectar a los de primer año, no a ustedes. Pero quiero motivarlos. Quiero que lean ese link para motivarlos para el resto de la vida. Entonces me gustaría que se los voy a mandar, se los voy a colocar hoy, ahí lo leen. El que quiera, no entra para el examen. Entonces tenemos la monja blanca, flores solitarias, o pueden presentarse inflorescencia. Por ejemplo, esta es una oncidium. Bien. Acá ustedes pueden ver inflorescencias. O sea, en un mismo tallo floral van a salir varias flores. Diversidad. Miren, diversidad. Tallos florales con flor solitaria, tallos florales en inflorescencia. La polinización en el 100% de las orquídeas que yo conozco, la polinización en el 100% de orquídeas que yo conozco es entomófila. O sea, se realiza por insectos. Señores,
el nivel evolutivo de las orquídeas, el nivel evolutivo de las orquídeas ha hecho que cada orquídea en particular tenga un insecto polinizador específico. O sea, no cualquier insecto va a polinizar una orquídea. El, 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 eh, el- el nivel evolutivo ha hecho que cada orquídea tenga un polinizador en específico. Y el color de la flor, el color de la flor y la forma del labelo, el color de la flor y la forma del labelo es muy específica para atraer determinados polinizadores. La fragancia a veces, para atraer determinados polinizadores. Por ejemplo, déjenme ver la flor de en medio mucho. No, no es. Eh, por ejemplo, vamos a ver la Paphiopedilum. La Paphiopedilum tiene un labelo como que fuera, no me va a quedar bien dibujado, muchachos, soy mal dibujado. Un labelo largo de esta forma y que tiene esta estructura, y aquí en medio hay un agujero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el insecto que viene con polen, ¿sí? Viene y es atraído por el color de este labelo, por el color de la flor. Y aquí abajo, la orquídea produce néctar, un néctar que atrae al polinizador. Como esto es como, si ustedes lo ven, esta es la parte del fondo, aquí esta es la parte de adelante, y aquí hay una como cortadura así, puede meterlo como una bolsita. Aquí se acumula agua. Entonces, cuando el polinizador viene atraído trae granos de polen, y le voy a explicar por qué trae granos de polen. Trae granos de polen, siente que aquí hay néctar, se mete, consigue el néctar, pero se le mojan las alas, entonces no puede volar. Y la orquídea, esta Paphiopedilum, ha dejado solo una ruta por donde el polinizador puede salir caminando. Por el resto de lugares se resbala y no puede salir. Entonces, ¿qué pasa con el polinizador? Cuando el polinizador viene y comienza a subir, se acuerdan que va a encontrarse con una columna, abajo está gineceo, arriba está androceo. Entonces, cuando viene caminando, en sus patitas trae adherido el polen y lo deja en el gineceo. Y cuando sale, se le pega, tiene que pasar por donde está el androceo y se le pega el grano de polen. Sale volando con su mielecita, feliz de la vida. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando necesite otra vez ir a buscar néctar, va a buscar otra vez esta flor y va a ocurrir el mismo proceso. Miren qué específico. Ahora bien, a pesar de que la polinización es entomófila, eso no significa que solo insectos las polinicen. Colibrís, hay muchos colibrís que polinizan orquídeas. A pesar de que no es entomófila, pero se toma como de ese lado. Y otros animales. En Asia hay una de las orquídeas, hay una orquídea que es una orquídea gigante. Yo recuerdo que el año pasado conseguí fotos, ojalá que las tenga ahí. No sé, hasta ahorita me acabo de recordar de esta orquídea. Pero en Asia hay una orquídea que es gigante. Produce un olor fétido, un olor que apesta. ¿Por qué? Porque muchas veces hay orquídeas, principalmente de color rojo, que tienen olores fétidos. ¿Por qué? Porque atraen dípteros. Pero esta en particular, no atrae dípteros, sino que trae a cierto mamífero. Y, no es que le estoy mezclando la información. Trae cierto mamífero.
Esta orquídea la confundieron con una orquídea, pensaron que era de esas que se alimentaban de insectos o animales, y nada que ver, no hay orquídeas de ese tipo que yo conozca. ¿Qué pasa con esta orquídea? Esta orquídea atrae con su néctar, con sus mielecillas, atrae a estos animales. Los animales se meten, son animales tipo ratones, se meten y comienzan a consumir los alimentos que la orquídea le da. Pero dentro de los compuestos, esta orquídea tiene un compuesto que es laxante. Entonces el pobre animalito se alimenta y automáticamente el animalito defeca, porque es un laxante, ¿sí? Y eso es lo que la orquídea aprovecha del animal, materia orgánica. Entonces, solo para hablarles un poco de la maravilla de las orquídeas. Y que hay que tener cuidado. Hay que cuidar la flora también si queremos tener buena fauna, porque estas tienen polinizadores muy específicos. No es como, vamos a meter bombux, vamos a meter cualquier insecto ahí, no. Son muy específicos. Generalmente, apúrate Mario Alemán, tengo 15 minutos. Generalmente todas las orquídeas van a producir frutos en forma de cápsulas. Vamos a producir frutos en forma de cápsulas. Son cápsulas dehiscentes. Estas cápsulas, dentro de estas cápsulas, dentro de cada cápsula vamos a encontrar miles de semillas. Pero la semilla es como polvito blanco que ustedes ven ahí. Lo dejé muy chiquito, aquí está escrito. Pero estas semillas son muy pequeñas. Muchas veces los embriones no están totalmente desarrollados y son semillas que no tienen ni endospermo. Entonces, ¿qué pasa? Si como es una cápsula dehiscente, cuando la cápsula se abre, libera las semillas. Como son muy pequeñas, tienen una capacidad de dispersión muy alta. Pero cuando caigan en un sitio, la mayoría de estas semillas no va a germinar. Para que estas semillas germinen y formen una nueva orquídea, estas semillas tienen que caer en un sustrato, en un sustrato en donde haya la presencia de determinado hongo. Me disculpo, he investigado como ustedes no tienen idea y no he encontrado el género del hongo, igual que el género del hongo que interactúa con las hormigas, tampoco lo he encontrado y lo he investigado por montones. Pero yo soy el chueco, no es que no exista la información. Entonces, esta semilla cae y para poder germinar tiene que entrar en simbiosis con un hongo y solo así germina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la probabilidad de que ocurra propagación sexual en el campo es baja. Un agrónomo puede venir y ver una cápsula, estarla vigilando, y cuando la cápsula se comienza a poner café, la puede cortar, a manera de que uno hace la dehiscencia. Pero la semilla no va a germinar a menos que la hagamos en cultivo de tejidos. A menos que la hagamos en cultivo de tejidos, y seguro no vamos a ver nada de cultivo de tejidos. Como para hacer cultivo de tejidos, ustedes necesitan medios de cultivos, necesitan reguladores de crecimiento y necesitan condiciones de asepsia, de limpieza total. Eso dificulta que la propagación sexual la podamos hacer en campo. Algunos orquidiólogos han hecho cultivo de tejidos de forma artesanal, un poco difícil. Han hecho cultivo de tejidos de forma artesanal, investigando diferentes medios, que lo que hacen, esterilizan todo en ollas de presión, donde se cose la gallinita para el fin de semana. Entonces utilizan medios de cultivos esterilizan todo con ollas de presión y utilizan algunos medios artesanales. ¿Cómo qué medios artesanales se pueden utilizar? Se puede hacer un licuado que tiene que esterilizar. Se puede usar un licuado, pero yo sí no porque no quiera, si lo tuviera se los doy con dosis exactas. Un licuado en donde se pueda poner banano como una fuente de carbohidratos. Se pueda poner agua de coco, se pueda poner banano o papa como fuente de carbohidratos.
Se puede poner agua de coco para que hayan citoquininas, agua de coco para que hayan citoquininas. En el agua de coco encontramos, es una rica fuente de citoquininas, licuado con tomate. Eso dicen que ha funcionado, pero no conozco bien el medio de cultivo. Entonces, entonces, si no la podemos propagar de forma sexual, lo más fácil es que si nosotros tenemos una orquídea, la propaguemos de forma asexual. Pero para propagar una orquídea de forma asexual, tenemos que considerar de que hay en función a su patrón de crecimiento, vimos que en función a su sitio de crecimiento hay 3 tipos de orquídeas. En función a su patrón de crecimiento, vamos a encontrar 2 tipos de orquídeas. El primer tipo, y que es el tipo, antes de eso, solo déjenme decirles esta cosa. Vamos a hacer reproducción asexual. Pero cuando hagamos la reproducción asexual, señores, consideremos de que las orquídeas necesitan un periodo de crecimiento vegetativo mínimo de 4 años. Entonces, cuando hagamos propagación asexual, tenemos que tomar eso en consideración, que si no hacemos bien la propagación asexual, nuestra orquídea va a pasar varios años sin florear, y eso a nadie le va a gustar. Si ustedes tienen una orquídea bonita, floreada, hacen propagación asexual, puede ser de que las orquídeas dejen de florear, porque necesitan un crecimiento vegetativo mínimo de 4 años. Entonces yo les voy a explicar en uno de esos patrones de crecimiento que todavía no he dicho cuáles son, les voy a explicar cómo hacer para romper este tiempo y que las orquídeas sigan floreando. Yo les decía, vamos a tener 2 patrones de crecimiento. Uno es el patrón de crecimiento monopodial. Este patrón es menos frecuente en las orquídeas. En las orquídeas de crecimiento monopodial, en las orquídeas que tienen patrón de crecimiento monopodial, como esta belleza que ustedes ven acá, ustedes no van a encontrar pseudobulbos. De hecho, la mayoría de orquídeas tienen rizoma. Las orquídeas de crecimiento monopodial no tienen rizoma. La mayoría de orquídeas tienen un rizoma, las orquídeas de crecimiento monopodial no tienen rizoma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene una raíz normal, sale un tallo normal, tal y como ustedes lo están viendo acá, miren, un tallo normal, de ese tallo van a salir las hojas, tal y como ustedes lo están viendo, de este tallo floral de este tallo normal van a salir los tallos florales, ¿Y cómo hacemos para reproducir asexualmente una orquídea monopodial? La orquídea monopodial, después de que ha floreado, la orquídea monopodial, después de la floración, en este tallo floral, la orquídea monopodial en este tallo floral, después de la floración, cuando la floración ya se comienza a secar, los pétalos se caen, ya la flor se comienza la flor se comienza a secar, la orquídea va a presentar unos keikis. Yo cuando estoy en prácticas, cuando ya al grupo de estudiantes que ya ha hecho exitosamente la división de rizomas, les digo keiki, y les comienzo a decir keikis y keikis y keikis, y les explico qué es un keiki hasta este momento. ¿Qué es un keiki? Un keiki es un renuevo. Un keiki es un renuevo basal. ¿Por qué renuevo basal? Porque es un renuevo que se forma en algún punto abajo del punto, es un renuevo que se forma en algún punto sobre el tallo floral, pero abajo de donde estuvo la flor. Entonces aquí ustedes pueden ver un keiki, ustedes pueden darse cuenta que ya tiene raíces. ¿Qué es lo que hace el floricultor especializado? Si este es el tallo floral, acá ustedes van a tener las flores. Entonces, cuando estas flores ya se comienzan a secar, viene el floricultor y observa, tratando de buscar los nudos. Cuesta observarlos, pero si aquí logra observar la cicatriz del nudo, viene el floricultor y lo que hace es
cortar y separar esta parte. Tratar de, aquí va a haber un poco de tejido tipo hoja, con mucha finura, quitar ese tejido a manera de descubrir una yema que hay ahí, y aquí es donde se va a formar el cake. Aquí es donde se va a formar el cake, tal y como ustedes lo ven acá. Estos cakes hay que dejarlos, miren, aquí está creciendo otro cake, miren. Aquí se mira que se cortó el tallo floral, miren. Estos cakes se dejan que crezcan y que emitan raíces, ¿sí? Cuando ya han emitido raíces, se pueden separar con cuidado, tratando de no dañar las raíces. Se colocan los cakes en un medio altamente poroso. Se colocan los cakes en un medio altamente poroso, y cuando la raíz ya esté fuerte, ya se puede pasar a un sustrato. Yo creo que no me va a dar tiempo de llegar hoy a los sustratos. Pero eso es, digamos, en las orquídeas de crecimiento monopodial. No hay muchas especies de orquídeas de crecimiento monopodial. Las orquídeas que vimos que estaban en producción en Guatemala, tanto para flor de corte como para exportación, estas orquídeas son de crecimiento monopodial. Pero lo que hace esta gente es que ellos las propagan a través de cultivo de tejidos. Entonces ahí es otro rollo, es más fácil. Ahí es donde cultivo de tejidos cobra importancia, y donde cultivo de tejidos debe ser un curso que tenemos que ver en la carrera. Si no un curso, por lo menos verlo. Lastimosamente a mí yo he tomado la iniciativa en el curso de flores de meter esos conceptos, pero lamentablemente no voy a tener tiempo de darles. Lo que, pues, ¿saben qué podemos hacer, jovencitos? Yo sí me comprometo con ustedes siempre y cuando ustedes me recuerden. Que ya fuera del curso, algún día, ya cuando se acabe el cuatrimestre, ya cuando ustedes no tengan tantas tareas, y estemos, si es posible, antes de irse a las prácticas, que nos conectemos un día y que les hable de cultivo de tejidos, ya solo para la formación de ustedes, el que quiera. Si ustedes me recuerdan, yo estoy dispuesto a hacerlo, porque sí me interesa que sepan un poquito de eso. Pero sí voy a requerir por lo menos unas 3 horas. Y así como hablo yo. El otro tipo de orquídea, que es la más común, es la orquídea de crecimiento monopodial. La orquídea de crecimiento monopodial va a tener un pequeño rizoma, no es muy grande, va a tener un pequeño rizoma. Ustedes ya conocen que es un rizoma. De los nudos se van a formar unas estructuras llamadas pseudobulbos, que son estructuras de almacenamiento. Entonces de los nudos se van a formar los pseudobulbos y las raíces. ¿Qué tan grande es el rizoma? Depende de la cantidad de pseudobulbos que veamos. Esto que ustedes ven acá, depende de la cantidad de pseudobulbos que veamos. Entonces, estas orquídeas, que son la mayoría, se propagan a través de división de rizomas. Como les dije en la introducción de esta charla de orquídeas, si hablamos de orquídeas no podemos hablar de un solo tipo de orquídea. No podemos hablar de un solo tipo de orquídea. La temperatura que requiere cada orquídea va a ser muy específica, es variable en función del tipo de orquídea. La humedad que va a requerir una orquídea va a ser muy específica para cada especie, para cada variedad. Y la cantidad de luz igual. O sea, no podemos hablar de que, como muchas veces creemos, como muchas veces pensamos, que las orquídeas son de clima cálido y requieren mucha humedad. Por eso es que muchas veces cuando compramos orquídeas ya bien floreaditas, las tenemos en la casa, dejan de florear y nunca más vuelven a florear. Es porque nosotros no hemos investigado lo suficiente para determinar cuáles son las condiciones. Entonces, esa es la recomendación. Si ustedes van a comprar orquídeas como aficionados, porque las quieren comenzar a conocer, primero averigüen cuál es la orquídea que le están dando. Si es en esos kioscos, ellos están en la harta obligación de venir y decirles cuál es el nombre científico de la orquídea, y en base a eso ustedes ya pueden averiguar cuáles son las condiciones. ¿Qué sí tienen en común las orquídeas? Que no soportan corrientes de aire, no soportan corrientes de aire fuerte. Acuérdense ustedes que son plantas de sotobosque, tienen una buena barrera rompevientos ahí, y no soportan el anegamiento. Sus raíces no están adaptadas, la mayoría son plantas epífitas, entonces no hay que, uno muchas veces exagera echándoles mucha agua a los sustratos, o no le coloca un buen sustrato, y al no colocar un buen sustrato, uno está provocando que haya pudrición radicular. Solo explico esto
que tiene que ver con ambiente. Hay algunas orquídeas que son caducifolias. Hay algunas orquídeas que son caducifolias. Yo recuerdo una vez vi una orquídea y dije, esta orquídea me gusta, y metí la mano y no sabía que era caducifolia. En ese caso, la orquídea que yo metí, de donde metí la mano, y aprendí de lo caducifolio, era una orquídea que botaba las flores, comenzaba a botar las hojas. Botaba las flores, al botar la flor, porque ya había pasado su tiempo, y comenzaba a botar las hojas, pero antes de botar las hojas emitía unas espinas. Cuando yo puse la mano, es un chute, este era un chute como unos 10 centímetros de largo, muy delgadito. Ya se imaginan la espina que me pegué y aprendí. Así aprendemos, ¿verdad, muchachos? Entonces, no todas las orquídeas son siempre verdes. Algunas van a ser caducifolias. En nuestro trópico hay pocas que son caducifolias. Otras orquídeas presentan un periodo de quiescencia. Por ejemplo, la Pleione, que es una de las flores favoritas en Japón. Y acuérdense que Japón es uno de los mercados más interesantes que pueden haber. Entonces, miren la forma del labelo peludo. Esa es la característica más importante, el labelo peludo en la Pleione. No significa que la Pleione sea la única, pero es una forma de diferenciarla. Las Pleione presentan un periodo de quiescencia. El periodo de quiescencia es como un periodo de latencia. Un periodo de latencia que muchas veces es muy corto, pero es un periodo en donde a la orquídea no hay que regarla ni fertilizarla, hay que se quede. Si nosotros vemos que la orquídea se comienza como a marchitar, bueno, primero, averigüemos qué género es, pues, a qué especie pertenece. Porque si no es una orquídea que presente quiescencia, y no se está marchitando, tal vez pudimos haber hecho algo y nosotros la dejamos morir ahí. No. En la literatura está claramente determinado qué orquídeas presentan quiescencia. Por ejemplo, la laelia, que ya les mostré, o la Pleione, que les estoy mostrando ahorita, son orquídeas que presentan quiescencia. Si después de la floración vemos que la orquídea se comienza a poner como feita, dejémosla. Va a ser un periodo corto, no la reguemos ni nada. Cuando veamos que la planta se comienza como a revivir, entonces ahí ya podemos venir y volver a hacerles actividades de manejo. Muy bien, entonces muchachos, ya son las 8 de la mañana, las 8, ya me acostumbré, perdonen, ya son las 10 de la mañana, ya ustedes tienen que irse a descansar su media hora, porque me imagino, o 15 minutos creo que tienen nada más para entrar al siguiente curso. No, ya me pasé, son las 10:04. Entonces solo déjenme, voy a detener la grabación. Entonces muchachos, como les comenté, lamentablemente ya son cuestiones extra aula, que tengo una citación que no puedo fallar. Si yo no voy a esa citación el día lunes, tengo problemas legales fuertes, entonces tengo que ir a esa citación. Entonces, por eso le pedí favor al ingeniero Dante, él me está haciendo la campaña, él va a cubrir las 2 secciones de 6:30 a 8, y yo daría doble periodo el día martes. Mi periodo normal de 6:30 a 8, y luego el otro periodo que estaba viendo ahí, que es de 10:15 a no sé cuánto. Entonces, muchachos, que tengan muy buen fin de semana. Ahí se acuerdan que este fin de semana incluye estudiar. Estudien, muchachos, porque ya estamos en el 8º. Me gustaría que hoy en la tarde, cuando estén de relax, porque yo imagino que hasta mañana tienen ustedes planificado comenzar a estudiar, lean el artículo y se los voy a poner en el WhatsApp de Freddy Achila. Yo sé que ustedes ya no necesitan motivación, pero sí puede ser motivante. Entonces, que tengan buen fin de semana y nos vemos, muchachos.